Muy bien. Pues como te decía, vamos a ver el tema común 5 con la organización institucional de la comunidad autónoma nuestra. Y ahora nos va a servir bastante la referencia que teníamos al haber visto un poco la Constitución y cómo se organizaba un poco el Estado, porque vamos a estar siguiendo un poco como el mismo modelo, ¿no? De la división de los poderes en el poder legislativo, que en el caso nuestro pues tendríamos el Parlamento andaluz, el poder ejecutivo, que estaría ocupado por el presidente del gobierno con el Consejo de Gobierno, simultáneamente por estas dos personas, entidades. El Tribunal Superior de Justicia cerraría como esa división de poderes básica y luego dentro de la organización básica que tenemos en Andalucía hay otras instituciones que son el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Consejo Audiovisual, Económico y Social, unos que son nuevos, sobre todo estos últimos, el económico, el social, el de transparencia y protección de datos y la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Eran, son otras instituciones que yo anteriormente no tenía puesta en el temario y pues también están por aquí. Entonces, vamos a empezar viendo el poder legislativo y ahí vamos a ir avanzando. El Parlamento andaluz, de la misma manera que teníamos las Cortes Generales, es la institución que va a estar representando a la ciudadanía, concretamente ahora a los andaluces. Las funciones van a ser similares. El Parlamento andaluz va a ser el que se va a encargar de elegir, o sea, nosotros elegimos el Parlamento andaluz y una vez que hemos elegido a esta institución, luego ahí va a salir al presidente de la comunidad autónoma. Este órgano se encarga de ejercer la potestad legislativa, o sea que va a estar también realizando la elaboración de las leyes, va a estar analizando las propuestas legislativas que pueden hacer otras personas dentro del ámbito de la comunidad autónoma, va a aprobar los presupuestos y la cuenta general de la comunidad autónoma. Todas estas funciones de manera análoga las hacía las Cortes Generales con respecto al gobierno de España y a la administración del Estado, y en Andalucía pues es bastante similar. También hace la ordenación básica de los órganos y los servicios de la comunidad autónoma. Es la ordenación básica. Eso no quita que luego el gobierno de Andalucía diga, ah, no, pues bueno, la organización definitiva la voy a decir yo y vamos a tener tantas consejerías y dentro de las consejerías va a estar esta estructura. Eso ya lo dirá el gobierno. Pero la ordenación básica, el mínimo de cómo se constituyen los órganos y qué tienen que tener, eso es competencia del Parlamento andaluz. Y también una función que es bastante llamativa e interesante es que también el Parlamento andaluz va a estar haciendo un control sobre las empresas públicas andaluzas, aquellas empresas que son parte de la administración. Y también se encargan de aprobar los tributos que van a estar dentro de la comunidad autónoma. ¿Qué características tiene el Parlamento andaluz? Pues bueno, vemos aquí que es unicameral, quiere decir que solo tiene una cámara. En las Cortes Generales teníamos el Congreso y el Senado y ambas cámaras formaban las Cortes Generales. Aquí no, aquí directamente es el Parlamento andaluz y solamente está esta única cámara. Constitucional porque está legitimada por la Constitución, representativo porque nos representa a los andaluces, democrático porque así es como funciona, inviolable, las personas que son diputadas del Parlamento andaluz, tanto por las opiniones que vayan a emitir como por las votaciones sobre propuestas, no se les puede perseguir, no se les puede acusar por ejercer su pluralismo político, ¿no? Aunque no sea vaya en línea con la mayoría, pues eso no es motivo de represión, como sí sucedía antiguamente en las dictaduras, ¿no? Que si a lo mejor tú
no estabas alineado con el partido político de la dictadura, que normalmente solía ser uno y no había más, pues sí podías tener problemas. Y carácter permanente porque incluso en temporada de vacaciones, que hay unos periodos en los que pues, también se van de vacaciones estas personas, va a haber una comisión permanente que va a estar trabajando siempre. Y el mandato, pues, 4 años. ¿Cuál es la composición del Parlamento andaluz? Vamos a tener a las personas diputadas, que son las personas que nosotros elegimos. Va a haber 109. El Estatuto de Autonomía nos dice que como mínimo va a haber 109 personas diputadas. Y luego la ley que desarrolla esta cuestión concreta de manera específica que finalmente van a ser 109. O sea que se queda en 109. Como decíamos, van a ser inviolables por su voto y sus opiniones y no pueden ser detenidas salvo que la persona esté cometiendo un delito y que sea evidente o que los miembros de la Cámara lo soliciten y lo aprueben, ¿no? Si, en este caso, pues sí podría ser detenido también de manera justificada, no de manera arbitraria. El Parlamento también va a estar compuesto por los grupos parlamentarios, que van a ser estas agrupaciones de los diputados, al menos tiene que haber 5, y que van a formar pues, los grupos políticos, siguiendo un poco también la línea de lo que sucedía en las Cortes Generales de España. Todos los diputados que estén en el Parlamento, si formaban parte de la misma lista de candidatura, pues tienen que integrarse dentro del mismo grupo. Y las personas que no tengan ningún grupo, pues se meten en un grupo mixto y así quedan los grupos parlamentarios formados que luego van a estar representados a través de la Junta de Portavoces. Igual, una reunión donde van a estar los líderes o los representantes de estos grupos parlamentarios y donde se van a tomar decisiones mediante el voto ponderado, en función del peso que tenga cada grupo parlamentario. Y decíamos antes que también es un órgano permanente y por eso está la Diputación Permanente. Cuando se van de vacaciones, queda un grupo de personas que va a estar compuesta por la gente que hace parte de la mesa del Parlamento de Andalucía, la mesa del PA, del Parlamento de Andalucía, más un número de diputados hasta que complete el número de los integrantes de una comisión, que actualmente sabemos que una comisión está formada por 19 diputadas, personas diputadas, y luego también tiene la asistencia de un letrado. Entonces, bueno, pues la Diputación Permanente tendrá 19 personas, de las cuales 7 serán los integrantes de la mesa del Parlamento andaluz. Y lo que hace es eso, pues vela por los poderes del Parlamento y pues todas las cuestiones que tenga que atender o incluso continuar con la elaboración de las leyes y demás historias, pues la va a realizar este grupo reducido de personas. Y una vez que el Parlamento se vuelve a reunir con todos los integrantes, pues también emite un informe de qué es lo que ha sucedido durante todo el tiempo en que han estado de vacaciones. Bueno, entonces supongamos que tenemos la selección de todas las personas diputadas. ¿Cómo se constituye el Parlamento? Se va a conformar una mesa de edad que va a estar presidida por la persona de todos los diputados o diputadas que tengan más edad y va a estar auxiliada por la persona de menor edad. Entonces, pues ahí se hace el nombramiento de todas las personas que han sido electas y una vez como que se da la apertura a esta sesión constitutiva, lo primero que hace es elegirse a la presidencia del Parlamento, no del gobierno, sino del propio Parlamento. Están todos los diputados y lo primero que hacen es buscar el presidente del Parlamento. En primera votación va a necesitar mayoría absoluta y si en esa primera votación no sale ningún presidente del Parlamento,
lo que va a hacer es que se va a volver a votar con las dos personas que hayan tenido más votos. Entonces, si han quedado primero uno y después otro, entre esos dos se vuelve a votar y quien tenga mayoría simple va a ser quien sale adelante, ¿no? como presidente. Eso es para la presidencia. ¿Cómo se elige el resto de la mesa del Parlamento? Que la mesa del Parlamento es el grupo de personas que va a estar como dirigiendo las sesiones que tienen lugar en el Parlamento. Pues simplemente se elige de manera sucesiva, por orden de votos. Todas las personas tienen los votos que hayan recibido y pues el primero primero se elige al presidente, que sería este de aquí, y luego habría 3 vicepresidencias y 3 secretarías. Y pues eso, primero se cogen las vicepresidencias y luego las secretarías, por el orden sucesivo de los votos recibidos. Una vez que se ha constituido el Parlamento, ya tenemos la persona que se ocupa de la presidencia del Parlamento andaluz, del Poder Legislativo, y tenemos también esa mesa que va a estar dirigiendo las sesiones, pues hay que comunicarle cuál ha sido el resultado a la presidencia de España, al presidente de España, se le comunica. ¿Cómo funciona el Parlamento de Andalucía? Bueno, vamos a ver que va a estar funcionando en pleno y en comisiones. El pleno del Parlamento es una reunión que convoca a todas las personas diputadas y va a tener carácter público, salvo las reuniones en el seno de la comisión estatuaria de las personas diputadas. Esto lo que quiere decir es que en general las reuniones sí van a ser públicas, por televisión, por internet y demás, todo el contenido que se vaya a generar, salvo todo lo que tenga que ver con el estatuto de los diputados del Parlamento andaluz. O sea, sé que cuando la comisión estatutaria, estábamos diciendo que puede funcionar tanto en pleno, se reúnen todas las personas, o en grupos de trabajo, en comisiones sobre temas concretos para tratar pues, temas concretos. Entonces, cuando la comisión que se encarga del estatuto de ellos mismos, de los diputados del Parlamento, se reúne y van a tratar asuntos de pues, horario de trabajo, el sueldo que se van a poner, si se lo van a subir o no. Eso ya como que queda en privado, para que no se aire mucho si se suben los sueldos y todo eso. Eso sí, no está en público. Entonces, la comisión lo que hace es que eso lo trabaja en un grupo reducido de personas y luego lo lleva a pleno. Lo normal es que se trabaja en comisión, en un grupo pequeño, y luego pues las cosas se llevan a pleno para que se ratifique el trabajo que ha hecho la comisión. Entonces, se entiende que esa ratificación que hace el pleno, cuando tenga que ver con este tipo de cuestiones, pues es privado. Ahí no es abierto al público. Ahora, el pleno se va a reservar la aprobación de las leyes que requieren mayoría cualificada, de cuestiones que sean un poco más sensibles, como temas de presupuesto, tributos, y nos dice que mayorías especiales van a tener las leyes que organicen el territorio, que organicen también el régimen electoral o la organización institucional básica. Estas leyes van a requerir una mayoría cualificada que concretamente es la de mayoría absoluta. Entonces, pues estas cuestiones se reservan para el pleno, para que las tenga que desarrollar y aprobar en pleno. Aquí está lo de la organización institucional básica, que como te decía anteriormente, luego la concreta ya la podrá desarrollar el gobierno en cuestión, ¿no? De, no, pues yo quiero esto o lo otro, pero la base, el mínimo, es del Parlamento. Entonces funciona en pleno con la reunión de todas las personas diputadas, o también puede funcionar en comisiones del Parlamento andaluz, que como veníamos diciendo son grupos que trabajan las delegaciones del pleno. Pues va a haber una comisión para trabajar lo del estatuto, que es un poco más excepcional. Va a haber una comisión
que va a trabajar sobre temas de agricultura y desarrollo rural. Va a haber una comisión X. Dice, cada grupo parlamentario va a designar a las personas diputadas que van a formar parte de estos grupos, ¿no? En función de su importancia numérica dentro de los votos que tengan y la representación que suponga cada grupo parlamentario. La mesa va a decir, bueno, pues si tenemos que repartir tantos porcentajes, tantas personas en cada comisión, pues a tal grupo le corresponde tanto. Entonces ya los grupos pues dicen, bueno, pues fulanito va en esta, menganito en aquella otra comisión y se organiza. ¿Qué tipos de comisiones hay? Pues están las permanentes que tienen carácter legislativo, que van a estar, pues eso, viendo cuestiones de elaboración de leyes. Otras que a lo mejor no son tan legislativas y otras que son circunstanciales y que no tienen un carácter permanente, como pueda ser la investigación no sé, que a lo mejor hay algún tema de corrupción o, o quieran investigar los avances tecnológicos que pueda haber o cómo están haciendo las cosas en Suecia, por ejemplo, en el ámbito de educación y como que, no sé, cosas más concretas y que no tienen un carácter permanente, sino más bien puntual. Muy bien. Ahora, las sesiones, ¿cómo cuándo se reúnen en el Parlamento? Bueno, pues las sesiones normales que tienen lugar en el Pleno las va a convocar, bueno, las sesiones siempre las convoca el presidente, pero la iniciativa de decir nos vamos a reunir, esa iniciativa o esa propuesta puede partir del presidente, que nos estamos refiriendo al presidente del Parlamento de Andalucía, a una propuesta que provenga simultáneamente de dos grupos parlamentarios, ¿no? Sería el caso de que se reúne la Junta de Portavoces, entre ellos hablan y dicen, mira, pues queremos hacer una sesión para hablar sobre este tema en concreto. Pues si lo propone un grupo parlamentario, con que otro le dé el visto bueno, ya serían dos grupos parlamentarios y por tanto, pues sería un punto más a tratar en la sesión del día, ¿no? En el orden del día de asuntos a tratar. Y otra manera es con una quinta parte de las personas diputadas. En vez de hacer la propuesta a través de los grupos parlamentarios, pues simplemente una quinta parte de 109 diputados, porque serán más de 25 personas, no sé cuánto, pero será un poquito más. No, mentira, más de 20 personas. Tienen que... 22 personas, yo creo. Sí, con 22 personas sería correcto. O dos grupos parlamentarios o una quinta parte. Pues también pueden proponer temas para que se vean en el pleno. Y hay dos periodos de tiempo que son casi los mismos que teníamos en la Constitución referente a las Cortes Generales. El primer periodo ordinario empezaría en septiembre e iría hasta diciembre. Este es igual que en las Cortes Generales. Aquí es lo mismo. Y el segundo, lo único que cambia es que va desde febrero hasta julio, con L. Entonces hay un mes más que sí estaría trabajando, porque en las Cortes Generales es solamente hasta junio incluido, ¿no? Aquí se incluye julio también. Sesiones extraordinarias también puede haberlas y las va a convocar siempre el presidente, ya sea por su propia iniciativa, dos grupos parlamentarios, esto se va a estar repitiendo, lo de los dos grupos parlamentarios. Aquí hay que prestarle un poco más de atención, porque aquí sí es donde cambia ya el porcentaje o la fracción necesaria de personas diputadas que pueda solicitar una sesión, y esto es bastante tema de pregunta, que en las sesiones extraordinarias ya no va a ser un quinto, ya va a ser un cuarto. Un cuarto es, como es una sesión extraordinaria, de alguna manera es como más exigente. Un quinto vendría a ser el 20% y un cuarto es el 25%, es más. También lo podría solicitar la Diputación Permanente, que, o sea, no está reunido el Parlamento,
en periodo ordinario y entonces la Diputación estima que es oportuno convocar al Pleno entero por el motivo que sea. Y de manera también un poco más especial, en las sesiones extraordinarias las puede llegar a pedir, ahora sí, el presidente de la Junta de Andalucía o el Consejo de Gobierno. Un detalle, ¿no? La Diputación Permanente, el presidente de la Junta o el Consejo de Gobierno también. Y prestando atención al tema de las fracciones que son necesarias. Eso es para el Pleno. Para las comisiones, vuelven a ser convocadas también por el presidente a su propia solicitud, 2 grupos parlamentarios, y aquí vuelve a cambiar el porcentaje, que sería el 10%, ¿no? Una décima parte de las personas diputadas. Y se nos dice que las comisiones mínimo se van a estar reuniendo una vez al mes. Elaboración de las leyes. Vale, ¿cómo se elaboran las leyes en Andalucía? Vamos a ver primero aspectos generales. Y es que la elaboración de las leyes tiene que seguir una serie de principios, ¿no? Tiene que justificarse que hay una necesidad de eficacia, una necesidad de elaborar una ley para cumplir un fin concreto y que sea eficaz. Tiene que ser proporcional, ¿no? a lo que se quiere conseguir. Tiene que estar respetando también el resto del ordenamiento jurídico que ya existe, el tema de la jerarquía normativa también, y los medios y las maneras que se vayan a establecer para cumplir esos objetivos, pues también tienen que procurar la eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? Ahora sobre todo se pone de especial interés el tema de la sostenibilidad, ¿no? Especialmente con recursos como el agua, pero pues también es interesante ser sostenibles y eficientes en el uso del dinero. Aspectos generales respecto a la participación pública. A la hora de elaborar leyes con carácter previo, existe la posibilidad de que se haga una consulta pública para saber opiniones, ideas acerca de la ley que se quiere llegar a desarrollar. En el propio procedimiento, siempre que haya colectivos que tengan derecho, o sea, imagínate que hay un colectivo que se encarga específicamente de la protección de la naturaleza en cierto tipo de ecosistema. Pues bueno, si se va a desarrollar una ley que va a regular los usos en ese tipo de ecosistemas, se reconoce que esa asociación está haciendo un servicio de utilidad pública, ¿no? Especialmente las organizaciones no gubernamentales, la ONG, sin ánimo de lucro, ¿no? Que realmente están haciendo un servicio a la ciudadanía. Y como tal, se respeta su labor y también se las tiene en consideración. O que pueda afectar a personas interesadas de alguna manera, que tengan también intereses o derechos afectados. Y entonces también pues se puede hacer tanto audiencia a los interesados como la información pública, con carácter un poco más general. Y con respecto a la elaboración de las leyes, es importante también ir haciendo una revisión periódica de las leyes, si están actualizadas, si hay que modificar cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar un poco más en detalle en el procedimiento. Vemos que en la potestad, quien realmente tiene la competencia para elaborar las leyes, evidentemente es el poder legislativo, o sea, el Parlamento, ¿no? La potestad corresponde al Parlamento de Andalucía, concretamente al Pleno, pero se nos dice que el Pleno puede delegar la aprobación de determinadas leyes en comisiones, que luego, como vamos a ver después, siempre hay una revisión por parte del Pleno para ratificar la decisión que haya tomado la comisión. Entonces esta es la competencia, pero ¿quién puede iniciar, quién puede tomar la iniciativa para que se elabore una ley?
Pues propiamente los diputados del Parlamento, concretamente se nos dice que tiene que ser una persona con la firma de otras 10, o sea que son 11, pero se dice una persona con la firma de otras 10. Presentan un texto, una propuesta y sería una manera. Otra manera sería que lo hiciera el representante de un grupo parlamentario. También puede hacer una propuesta. El Consejo de Gobierno, el Poder Ejecutivo, también tiene esa capacidad, tiene esa potestad para ejercer la iniciativa. No para aprobar las leyes, pero para proponer el inicio, sí. ¿Quién más puede iniciar? Pues como estábamos viendo también en las Cortes Generales, en la Constitución, pues tanto los ayuntamientos como la ciudadanía va a poder realizar propuestas. Aquí cambia, ya son 40.000 habitantes los que hacen falta para la firma de 40.000 habitantes para iniciar el proceso de una ley con ámbito andaluz. Y aquí hay un asterisco en el Consejo de Gobierno. ¿Por qué? Porque pasa que con carácter general todas las propuestas de nuevas leyes con carácter general se llaman proposiciones de ley. Una proposición. Todas las propuestas con carácter general son proposiciones de ley. Pero el Consejo de Gobierno no. El Consejo de Gobierno es lo mismo, sigue siendo una propuesta, pero se llama proyecto de ley. Dice, la iniciativa se realiza mediante proposiciones de ley. Todos. Salvo el Consejo de Gobierno que la va a estar realizando mediante proyectos de ley. Esto también, me imagino que muchas cosas te están sonando porque es bastante... Parecido, ¿no? Sí, sí. O sea que ahí está bastante bien. Sí. Bueno, el procedimiento. Tanto la proposición como el proyecto tienen su propia manera de iniciar. El inicio va a ser característico según si es una proposición o según si es un proyecto de ley, pero luego va a haber un procedimiento que va a ser común para ambas en el ámbito de Andalucía. Entonces, la proposición de la ley, lo primero, una vez que tenemos el texto de la ley que queremos que se llegue a aprobar, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿esto afecta de alguna manera al gobierno? Sobre todo en el sentido de que pueda limitar los recursos que tenga el gobierno de Andalucía a su disposición. Si de alguna manera va a influir sobre la previsión de presupuestos que tiene, porque a lo mejor puede ser que tengan más o que tengan menos dinero a disposición para hacer sus políticas, el gobierno tiene la capacidad de decir, oye, pues esta ley a mí no me gusta, me opongo a que se tramite, ¿no? El gobierno tendría la capacidad para oponerse. Que se oponga no significa que no se vaya a tramitar, pero por lo menos se deja un escenario en el cual se pueda expresar el gobierno y pues que diga su punto de vista, ¿no? ¿Qué le parece o que lo que sea? Entonces, en el caso de que afecte al gobierno, se le da un plazo de 15 días. Aquí una cosa que también llama bastante la atención es que el número de los 15 días se va a estar repitiendo bastante, ¿vale? Entonces eso, cuando estés viendo tema de elaboración de las leyes, va a ser una cosa que va a facilitar bastante saber los plazos, ¿no? Todo lo que son números de tantos días, tantos periodos, son cosas preguntables. Y aquí es relativamente sencillo porque vamos a estar viendo que casi siempre son 15 días. Entonces, si afecta al gobierno, pues se le dan 15 días para manifestarse. En el caso de que se haya manifestado, lo siguiente que se haría sería leer su manifestación, ¿no? A ver qué es lo que tiene que decir el gobierno. Y después de esto sería la toma en consideración. Ya estaríamos viendo si esta proposición de ley la vamos a aceptar y la vamos a tramitar o no.
puede ser que digan, mira, pues no la tomamos en consideración y esa propuesta directamente se descarta. Una cosa que no he dicho es eso, que si pasan 15 días sin que el gobierno se hubiera manifestado, pues se entiende que no se opone. De todas maneras, aunque se oponga, finalmente va a ser el Parlamento quien diga si sí o si no. Pero igualmente ese espacio se abre. Y entonces, una vez que se hubiera leído esa manifestación supuesta y se haya hecho la toma en consideración, en caso de que se tome en consideración favorablemente y se proponga tramitar esta proposición, pues ya sí pasaríamos al procedimiento común. Entonces, ¿quién tiene que hacer esta revisión de si afecta al gobierno y de si se toma en consideración o no? Lo va a hacer el Pleno del Parlamento, pero se va a hacer sobre todas las proposiciones de ley. Es decir, cuando la iniciativa no sea del gobierno, pues sí va a haber que ver si le afecta al gobierno o no. Entonces, desde esa lógica, también como que es bastante sencillo. La otra vía es que sea el propio gobierno el que haga la propuesta a través de un proyecto de ley. Entonces, el inicio sería desarrollado a través de la consejería mediante un anteproyecto. La consejería elabora el anteproyecto, incluye todos los informes necesarios, el contenido, ¿no? Tiene que hacer una valoración de el peso económico que tendría para la consejería, para el gobierno, a nivel, sí, pues del presupuesto. Tiene que hacer también una valoración de, o sea, pues tiene que ver que está cumpliendo con los principios que habíamos visto al principio, de eficiencia. Tiene que también contar con los informes por, a ver, ¿cómo te digo? Tiene que incluir los informes de que esté bien redactado el texto. ¿Cómo se llama esto? Se me ha ido. Sí, ¿no? Que tenga un lenguaje que no sea sexista, que no discrimine, todo este tipo de cosas, ¿no? Tiene que incluir los informes necesarios, el anteproyecto. Y el anteproyecto, una vez que ya está, como por así decirlo, el texto completo con los contenidos mínimos, se le manda al Consejo de Gobierno. Y el Consejo de Gobierno, pues, decide que lo aprueba ya así como proyecto de ley. Y bueno, lo que hace es que a ver, el anteproyecto lo aprueba el Consejo de Gobierno y lo que hace es que se lo manda al Parlamento. Y el Parlamento lo que hace es que lo publica y lo manda a una comisión. Entonces, en 15 días es una comisión que va a tratar concretamente sobre el texto que esté proponiendo el gobierno. ¿Qué comisión sería? Pues bueno, en el caso de que sea un proyecto de ley que tenga que ver con la agricultura, pues sería la comisión que se encarga de este tipo de cuestiones, ¿no? De agricultura, desarrollo rural, etcétera. Va por áreas temáticas normalmente. Entonces, se manda a la comisión y se dan un plazo, otra vez tenemos aquí los famosos 15 días, se dan 15 días para que los distintos grupos parlamentarios propongan enmiendas a la totalidad. ¿Qué son enmiendas a la totalidad? Básicamente se le da 15 días para que el grupo parlamentario diga, fulanito, el gobierno en este caso, ¿no? El gobierno que está ejerciendo quiere hacer una ley sobre agricultura, pues voy a proponer yo la mía. Y en lugar de querer que se apruebe la suya, voy a desarrollar mi propio texto para que regule eso mismo que quiere regular él. Esas son las enmiendas de totalidad. Están como proponiendo una reformulación de la totalidad del texto que se propone. ¿Vale? Entonces se dan 15 días para que los distintos grupos parlamentarios puedan redactar sus propios proyectos, por así decirlo, y tendría lugar el debate de totalidad, que o sea, se reúne la comisión otra vez, este grupo de personas que va a trabajar sobre este proyecto,
y valora tanto la propuesta original como las enmiendas de totalidad que se hayan presentado. Y pues entre ellos van hablando y van decidiendo. Cuando termina, o sea, en el debate de totalidad lo que tiene que salir es si se va a seleccionar la proposición original o se descarta esa proposición original y se va a quedar con una de las enmiendas, o si se descartan todas, ¿no? Eso es el resultado de, vale, nos quedamos con esta opción o no nos quedamos con ninguna. Eso sale como resultado del debate de la totalidad. Entonces, en el caso de que nos hayamos quedado con alguna de las propuestas y le demos como luz verde, ahora sí pasaríamos al procedimiento común. Entonces, recapitulando un poco, las proposiciones de ley y los proyectos de ley son iniciativas que parten de entidades distintas y tienen que hacer un procedimiento para saber si se va a desarrollar esa tramitación o no. Entonces, en función de si es una proposición o si es un proyecto, ese previo análisis para saber si se va a tomar en consideración y si se le va a dar luz verde, en uno es de una manera y en el otro es de otra. Y una vez que se le ha dado luz verde a esa propuesta, ya sea proposición o proyecto, ahora sí iríamos al procedimiento legislativo que ya es común para ambas. Entonces, la propuesta aceptada, ya sea un proyecto o una proposición, se va a mandar a una comisión de trabajo nuevamente durante los 15 días primeros. Se proponen comparecencias, que es simplemente como la asistencia a la comisión de personas expertas sobre la temática para que hablen sobre esa cuestión y que puedan enriquecer el desarrollo de la tramitación, ¿no? Al final, quien va a decidir van a ser los diputados, pero estas comparecencias pueden nutrir la opinión y el conocimiento de los diputados por parte de colectivos, personal científico o personas que tengan reputación en la cuestión. En el mismo plazo de 15 días se proponen enmiendas. Ya no son enmiendas a la totalidad del texto, ya son enmiendas que pueden ser al artículo. Por ejemplo, pues tal artículo me gustaría que fuera de una manera distinta. O tal artículo creo que está incompleto y me gustaría añadirle tal cosa. Ya son como enmiendas más concretas y cortas sobre el texto al que se le ha dado la luz verde. Dentro de estos 15 días, la ciudadanía, habíamos dicho anteriormente que se había publicado la propuesta. Entonces, en principio la ciudadanía ya tiene cierto conocimiento de qué es lo que se quiere hacer y va a tener un plazo de 3 días hábiles para proponer sus propias enmiendas. Para que esas enmiendas se tomen en consideración, un grupo político tiene que aceptarla como propia y la lleva, ¿no? Y, o sea, como que la acepta de alguna manera por parte de la ciudadanía y luego la propone respetando como la autoría de esta persona y no puede alterar esa propuesta original. Si quiere alterarla, lo que puede hacer es pues presenta la suya con el toque extra que le quiera dar o con la modificación que sea, pero la original, como que si la acepta, tiene que dejarla tal cual. Ahora bien, si las enmiendas, esas modificaciones del articulado afectan al gobierno, pues tendríamos que pasar otra vez por el procedimiento anterior, ¿no? Estaríamos viendo de si alguna de esas enmiendas supone que el gobierno tenga menos recursos económicos o lo que sea, pues pasaríamos por ese proceso de darle un tiempo para que se manifieste el gobierno. Si no se manifiesta, entendemos que no se opone, y si se opone, pues igualmente al final quien va a decidir va a ser el Parlamento. Pero se le da esa posibilidad de que se manifieste.
Una vez que ha terminado el plazo para que los grupos parlamentarios propongan sus modificaciones a través de las enmiendas, la comisión ahora dice, bueno, pues si este grupo parlamentario quiere este tipo de cosas, este otro quiere la otra, yo como comisión voy a generar una nueva enmienda que vaya entre lo que quiere uno y lo que quiere el otro. Entonces, futuramente, cuando se valore qué es lo que se va a aprobar y qué es lo que no, va a haber tanto lo que quiere uno, lo que quiere el otro y también lo que quiere un poco como una armonización de esas enmiendas que se han hecho. Esas son las enmiendas transaccionales. Son enmiendas que buscan un poco el término medio para que si un grupo político no tiene fuerza suficiente como para que se apruebe su versión, ni el otro la otra, pues también que haya una posibilidad de un término medio que facilite y permita la aprobación de una ley. ¿Vale? Y entonces, una vez que ya tenemos todas las enmiendas, pues se va y se hace un debate en comisión. Este debate en comisión vendría a ser como una votación para saber si se va a aprobar y qué es lo que se va a aprobar o no. Deciden en petit comité, deciden en comisión, y el resultado se conoce como dictamen. Aquello que hayan decidido, eso es lo que conocemos como el dictamen de la comisión. Entonces, una vez que se tiene el dictamen, se va a informar al presidente del Parlamento de cuál ha sido su dictamen para que luego se pueda hacer como el debate final ya definitivo en el pleno. Esta ratificación que te venía diciendo anteriormente. El debate en el pleno. Que están en pleno y lo que hacen es votar el dictamen de la comisión. Si le parece bien, si no le parece bien. Ahora, una vez que se ha aprobado, imaginémonos que se ha aprobado el texto, en 48 horas tras la aprobación del texto, si resultara oscuro o incongruente, puede enviarse el texto de nuevo a la comisión por el plazo de un mes para que clarifique y armonice el texto. Es decir, que lo aprueban y luego tienen 48 horas para que revisen. En principio tienen que revisarlo antes, pero pongamos el caso de que se han dado cuenta que cierta cosa no ha quedado muy clara y no se sabe si es más para allá o es más para acá. Pues bueno, o como que hay falta de ortografía o cualquier historia así, pues como que es, pero cosas como más de gravedad, de peso. Si no estuviera claro el asunto de cómo va a quedar y cómo se va a tener que aplicar esa ley, pues se manda de nuevo a la comisión por el plazo de un mes para que resuelva la cuestión. Y ya así, pues después estaría aprobada. El texto que finalmente se aprueba lo promulga la persona titular de la presidencia, ¿no? El presidente de la Junta de Andalucía en nombre del rey. El presidente de la Junta en nombre del rey. Se va a publicar tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el BOE y en el BOJA. ¿Cuándo? En el plazo de 15 días desde su aprobación, ¿vale? Sale mucho el número 15 por aquí. ¿Y cuándo entra en vigor? Pues va a entrar según lo que se indique en la publicación del BOJA. Cuando te pregunten cuándo entra en vigor las leyes, pues va a ser siempre según lo que la misma ley indique. Eso es con carácter general. Aquí se nos dice que va a ser según lo que se indique en la publicación del BOJA, ¿no? En la propia ley que se publica en el BOJA. Ya lo veremos más adelante, pero en el caso de que no se diga nada al respecto de cuándo entra en vigor una ley que se acaba de aprobar, tiene que pasar un plazo de 20 días. Pero bueno, eso lo veremos más en otro momento. Otros procedimientos legislativos, hemos visto el general, pero hay otros también, que también nos va a sonar bastante, como ya vimos en lo de la Constitución. La delegación que puede hacer el Parlamento de Andalucía sobre
el Consejo de Gobierno. A través de una ley de bases se le permite al Consejo de Gobierno que elabore un nuevo texto legal dentro de las bases, dentro del marco. Para no confundirnos, no usemos marco, vamos a usar bases. Dentro de las bases y las líneas directrices que marca esta ley, esta propia ley de bases. Entonces, dentro de esas líneas, pues, permite al gobierno andaluz crear un nuevo texto. Y otra manera era una ley ordinaria que lo que permite es refundir textos articulados. En el caso de que haya muchas leyes y muchas normas que estén como desperdigadas y dificulte mucho trabajar con la ley, consultarla y aplicarla, porque tenga que estar saltando de una ley a la otra, pues la ley ordinaria lo que permite es hacer como una fusión lógica, ordenada, armonizada de esos diferentes textos, para que en un solo documento pues puedas consultar las cosas. ¿Qué materias no se permiten delegar? Pues todas aquellas que requieren aprobarse por mayoría cualificada se va a reservar para que se tramiten por los procedimientos normales. Y entre estas materias pues tenemos el Estatuto de Autonomía, cuestiones que tienen que ver con el presupuesto, la organización institucional del territorio, el régimen electoral, etcétera. Y ahí tendríamos el legislativo. Ahora estaríamos pasando al poder ejecutivo, al gobierno de Andalucía. La presidencia de la Junta de Andalucía es el máximo representante del poder ejecutivo andaluz. Tiene las funciones de dirigir las líneas políticas del gobierno, coordinar la administración, como la autoridad máxima de la administración andaluza. Le corresponde nombrar quiénes van a ser las personas que están a cargo de la vicepresidencia y de las consejerías, quién va a ser su equipo de gobierno, eso lo decide la presidencia. Representa al Estado de manera ordinaria. Esto es también, ya creo que, bueno, no sé si lo vimos anteriormente, esto puede que no. El presidente de la Junta de Andalucía representa dentro de Andalucía al Estado, al gobierno de España, podríamos decir, y lo representa de manera ordinaria. Y a Andalucía la representa, pero de manera suprema, ¿vale? Una relación. ¿A quién representa de manera ordinaria? ¿Al Estado o a la comunidad autónoma? ¿A quién representa de manera suprema? ¿A la comunidad autónoma o al Estado? ¿Vale? Eso hay que... no es complicado, pero sí es importante. ¿Cómo se elige a la presidencia? Pues bueno, la propuesta en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía la va a estar realizando el presidente del Parlamento y va a requerir mayoría absoluta en primera votación y mayoría simple en segunda, en el caso de que no haya sido seleccionado. Y va a ser nombrado por el rey. Y va a tener un mandato también de 4 años. La responsabilidad política. Esto también nos va a sonar. Por un lado, tenemos la cuestión de confianza. En 10 minutos hay que llamar de nuevo. Vale, ok. Vale. Esto lo cierro aquí. Vale. Cuestión de confianza. Vale. Quien hace esta cuestión de confianza para saber, de alguna manera, es la manera que tiene de relacionarse el gobierno andaluz con el Parlamento. El Parlamento va a estar supervisando la acción del gobierno de la misma manera que las Cortes Generales, concretamente el Congreso, supervisaba al gobierno de España. Y aquí pues lo mismo, ¿no? El Parlamento sobre el gobierno andaluz. Entonces, el presidente
previa consulta con el Consejo de Gobierno, puede proponer esta cuestión de confianza para saber si cuenta con el apoyo del Parlamento. Solamente necesita mayoría simple y si no la consigue, pues se convoca una reunión nueva en el Parlamento para que se escoja a otro presidente en el máximo de 15 días. Que se forme un nuevo gobierno. Y la otra manera de exigir responsabilidad política al gobierno andaluz es a través de la moción de censura. Va a ser una cuarta parte de los diputados quien presenta la moción, incluyendo una persona candidata a la presidencia. Se va a votar de la misma manera en 5 días y durante los 2 primeros se pueden hacer propuestas alternativas con diferentes candidatos a la presidencia. Y en la moción de censura sí necesita esa mayoría absoluta para que se materialice, ¿no? Y que se haga responsable al gobierno por la cuestión que sea. Y un poco también en la línea de lo que veíamos en la Constitución española, esto ya no es tanto de responsabilidad política, aunque también podría entenderse como cuestión de responsabilidad política, es la relación inversa que realiza el presidente de la Junta de Andalucía sobre el Parlamento. Y es que tiene la capacidad de disolver el Parlamento. Para eso va a tener una reunión, la previa deliberación con el Consejo de Gobierno, y si toma esa decisión va a ser bajo la exclusiva responsabilidad de la presidencia. Esto ya también nos tiene que sonar. Dentro de esa disolución, ese decreto que disuelve el Parlamento, pues se incluye una fecha con las nuevas, para que tengan lugar las nuevas elecciones y evidentemente mientras hay una moción de censura no puede tener lugar. Porque si te van a echar, como dices tú, no, pues no me echáis vosotros, no, te echo yo. No se puede hacer eso. Os echo yo, no se puede hacer eso. Seguimos con el Poder Ejecutivo, hemos visto esa cuestión de la presidencia y de la responsabilidad política. Ahora vamos a ver un poquito el Consejo de Gobierno. Es el órgano ejecutivo andaluz, podríamos decir que realmente es la institución donde se materializa o donde se manifiesta el Poder Ejecutivo, encabezado y dirigido por el presidente, que tiene las funciones de dirigir la política, puede hacer la iniciativa legislativa que estábamos viendo anteriormente. No es competencia la aprobación de las leyes, pero sí la iniciativa. Sí es competencia suya la potestad reglamentaria de hacer esas normas y reglamentos de desarrollo de las leyes. Le corresponde también la elaboración del proyecto de presupuesto con los supuestos ingresos que va a recibir y las intenciones de gasto que tiene que aprobarle el Parlamento. Y el Consejo de Gobierno también va a estar nombrando a los altos cargos. Los altos cargos que no nombra el Consejo de Gobierno son los miembros del Consejo de Gobierno porque eso los nombra el presidente. Luego, con carácter general, los altos cargos van a ser nombrados por el Consejo de Gobierno, con carácter general. La responsabilidad. Estamos hablando aquí de responsabilidad ya no política, sino judicial. También te sonará que en función, bueno, por un lado, el presidente de la Junta de Andalucía, cuando tenga cualquier cuestión con el ámbito judicial, se va a ir directamente al Tribunal Supremo, o sea, al Tribunal del Estado. El resto de miembros del Consejo de Gobierno, si tienen cualquier movida de juicios, no se van a ir al Tribunal Supremo del Estado, se van a quedar en la jurisdicción andaluza, en el Tribunal Superior de Justicia andaluza. Eso siempre y cuando la movida que hayan generado haya sido dentro del territorio andaluz. Si un diputado, o sea, si un miembro del gobierno está en Madrid, por ejemplo, y hace cualquier historia por allí y lo tienen que procesar, al haber sido fuera de Andalucía, sí se iría al Tribunal Supremo, que es del Estado.
responsabilidad en ámbito judicial. Y comisiones delegadas. También el gobierno, de la misma manera que el poder legislativo funcionaba en pleno y en comisiones, aquí el gobierno también tiene comisiones que van a ser grupos de trabajo concretos, ¿no? Para cuestiones concretas. ¿Cuáles son esas comisiones delegadas? Pues tenemos la comisión delegada en materia de igualdad, de política social, conciliación e inmigración, la comisión delegada en materia de asuntos económicos, otra en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y una también más llamativa, que es la de la Agenda 2030, que está bastante de moda, ese horizonte a 2030, por todo esto de la sostenibilidad, el cambio climático y demás. Los acuerdos del Consejo de Gobierno, las decisiones que tengan que tomar se adoptan por mayoría simple, y en el caso de que no haya, o sea, como que haya empate, por así decirlo, si el presidente está en uno de esos dos lados del empate, su voto es el que dirime, ¿no? Normalmente el voto del presidente vale 1, pero si hay un empate, pues pasaría a valer 2, el del presidente. Eso es que su voto es dirimente. Seguimos con el poder ejecutivo andaluz. La potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno, y tenemos aquí un asterisco. ¿Por qué? Porque, bueno, si nos lo preguntan, sí, la potestad y la facultad para hacer normas, hacer reglamentos, sí es del Consejo de Gobierno, pero este puede delegar la facultad de elaborar normas en los consejeros. Entonces, no le corresponde de manera exclusiva. Le corresponde, sí, pero también le puede llegar a corresponder a los consejeros si el Consejo de Gobierno lo establece así. ¿Cuál es el procedimiento? Pues bueno, la consejería elabora el proyecto con la justificación, informe y valoraciones necesarias. De alguna manera se parece un poco al tema de la elaboración de las leyes, ¿no? Debe contar con informe de la Secretaría General Técnica, informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y otros que sean preceptivos por razón de materia. Por ejemplo, si tiene que ver con montes, pues también será necesario el informe del Consejo Forestal Andaluz. Y ahora nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿afecta esta disposición normativa, este reglamento, afecta a derechos o intereses legítimos de ciertas personas o de ciertos colectivos? En caso de que así sea, pues va a ser necesario hacer un trámite de audiencia. El trámite de audiencia es un trámite en el que se sabe con nombre y apellido de a quién afecta. Entonces, si sabes con nombre y apellido de a quién afecta, pues le haces una audiencia y esta persona pues tiene la facultad de expresarse. O si afecta también de alguna manera a una pluralidad de personas, pues también puedes hacer un trámite de información pública, ¿no? Que es como más abierto, y va a ser por mínimo de 15 días. 15 días. ¿Cuándo entra en vigor el reglamento? Pues una vez que se publique de manera íntegra en el BOJA, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Y vamos por aquí, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Qué formas puede adoptar una disposición normativa, un reglamento, una norma? Pues en función de quién apruebe esa norma, puede ser un decreto del presidente, puede ser un decreto del Consejo de Gobierno, puede ser un acuerdo del Consejo de Gobierno y una orden del vicepresidente o del consejero. Todos van a ser disposiciones reglamentarias, todos van a ser normas, reglamentos, pero según quien lo apruebe, pues se va a llamar de una manera. Y la verdad, no tengo muy claro cuál es la diferencia entre el decreto del Consejo de Gobierno y el acuerdo del Consejo de Gobierno. Esto me lo voy a apuntar
y lo voy a mirar y te lo voy a decir. Porque realmente no lo sé. Así que dame un segundillo que me lo apunto como ejercicio. Vale. Eso por ahí. Seguimos con el poder ejecutivo. Y vamos a ver ahora las normas con rango de ley, que también nos debe de sonar, y lo vamos a ver bastante rápido porque ya lo vimos en la Constitución, ¿no? Por un lado tenemos el decreto legislativo, que de hecho lo acabamos de ver hace un momentillo, que es esa, y el decreto ley por otro lado. El decreto legislativo es esa delegación que hace el Parlamento andaluz en el Consejo de Gobierno y que le va a permitir a través de la ley de bases generar una nueva ley, un nuevo texto en base a estas líneas que establece la propia ley de bases. Y por otro lado, existía la posibilidad de una ley ordinaria que permitiese la articulación de textos que ya existen. ¿Vale? Entonces, por un lado, es una norma pero que tiene ese rango de ley, ¿no? Estaría como por encima del resto de normas, al mismo nivel que las leyes, dentro de esa jerarquía entre leyes y normas. Y por otro lado estaba el decreto ley, que solamente se puede aplicar en caso urgente y en caso de extraordinaria necesidad, y que no puede afectar pues ni al estatuto, ni al régimen electoral, las instituciones, ni a los presupuestos. Y se va a dar un plazo de 30 días para que se pronuncie el Parlamento, ya sea de que acepte el texto que se ha generado en este decreto ley y se apruebe directamente, o que se acepte tramitarlo por el procedimiento normal o por el procedimiento de urgencia. O que en este plazo de 30 días se manifiesta el Parlamento y dice que es una barbaridad lo que está haciendo, que también puede ser el caso. ¿No? En el que el gobierno establece una norma y tiene pues ese carácter de ley y se aplica con carácter inmediato, debido a este carácter urgente y de extraordinaria necesidad. Vale. Ahí hemos visto el poder ejecutivo y ahora estaremos viendo el poder judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Es muy importante tener en cuenta que el ámbito de la justicia, o sea, la justicia en general es una materia del Estado. Justicia, en Andalucía tenemos justicia, sí, pero no es de la comunidad autónoma propiamente dicho. Vendría a ser algo así como la Policía Nacional. La Policía Nacional tenemos en Málaga, tenemos en todas las provincias, pero corresponde a la Administración General del Estado. Pues la justicia, por más que sea el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no deja de ser una institución que pertenece al Estado, ¿vale? Es una institución estatal. Teniendo eso en cuenta, ¿vale? ¿Cuáles son sus competencias? Pues bueno, va a tener competencia en todos los órdenes, menos en el militar. En el militar no tiene orden ninguno, no competencia ninguna. Entonces va a tener competencia en el orden civil, en el penal, en el social y en el de lo contencioso y administrativo. También le van a competir los conflictos de atribuciones y jurisdicción, los conflictos de competencia entre distintos territorios andaluces, que digan, no, me compete a mí o te compete a ti, ¿no? Y se pelean por esas cosas. O entre órganos de la propia comunidad autónoma, que digan, no, esto es competencia mía, ¿no? Conflicto de atribuciones y jurisdicción. Y también le va a corresponder en exclusiva la unificación de la interpretación del derecho andaluz. Es decir, todas las leyes que se hayan aprobado en el marco andaluz por el Parlamento de Andalucía, si hubiera alguna duda de cómo debiera de aplicarse, porque fuera oscuro, incongruente y no hubiera quedado de manera clara,
pues quien va a tener esa competencia de decir esto debe de aplicarse así, eso lo va a hacer el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Que vendría a ser como quien controla al Parlamento. Muy bien. ¿Cómo está compuesto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía? ¿Cuál es su composición? Pues vamos a tener una sala de lo civil y de lo penal, que va a estar en Granada, ¿vale? La sala de lo civil y penal va a estar en Granada, civil y de lo penal. Luego vamos a tener 3 salas de lo contencioso y administrativo que se van a repartir entre las 3 grandes demarcaciones judiciales que hay. Las 3 demarcaciones judiciales, lo vamos a ver ahora a continuación, va a ser Granada, va a ser Málaga y va a ser Sevilla. Entonces, en total, tenemos también 3 salas de lo social, que se van a repartir también en estas 3 demarcaciones. Entonces, la composición del Tribunal Superior de Justicia son 7 salas. El número de salas son 7. Y lo importante aquí es que sepas que las demarcaciones judiciales son 3. Málaga, Sevilla y Granada. Y cada una de ellas va a tener una sala pues en función de cada temática, ¿no? Solo que la de lo civil y penal va a estar única y exclusivamente, lo civil y penal va a estar única y exclusivamente en Granada. Entonces, como que Granada va a tener una sala más. Todas las demarcaciones van a tener 3, menos Granada, que va a tener una extra, que va a ser la sala de lo civil y la sala de lo penal. Bueno, es una sala conjunta, ¿no? De lo civil y de lo penal. La capitalidad de las demarcaciones la va a establecer el Parlamento andaluz mediante ley. La demarcación de Sevilla corresponde a la parte occidental, la parte a la izquierda de Andalucía, y Sevilla tendría jurisdicción dentro de esta demarcación sobre Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba. Y además estaría participando también Ceuta. Ceuta, como son territorios así un poco más especiales, pues se integran dentro tiene como esta hermandad con Andalucía. Entonces, Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba, dentro de sus territorios, ellos evidentemente van a tener sus oficinas, sus salas de instrucción, sus juzgados y todo, ¿no? Y dentro de la provincia pues habrá un montón de demarcaciones. Pero dentro de esa jerarquía territorial que se va estableciendo, ¿no? Como que están los juzgados de primera instrucción, donde tú tienes cualquier problema y tú vas a un juzgado de primera instrucción y dices, mira, tengo un problema con tal. Y ya en función del orden que sea, pues como que el juzgado de primera instrucción es como que te administra y te dice, ah, vale, pues si tú tienes un problema de aquí, te mando para allá. Y como que te organiza. Y ya en función de dónde esté, pues tendrás que ir para un lado o para el otro. O de la importancia que tenga, tendrás que ir como al superior jerárquico, dentro de esa línea de organización que tiene el sistema judicial. Entonces, dentro de las provincias de Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba, más Ceuta, por así decirlo, la última sala dentro de Andalucía que como que te sonará eso que dicen de quiere elevar la resolución al órgano superior, ¿no? Como que pasa, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emite su resolución judicial, tú no estás de acuerdo, dices, pues no estoy de acuerdo con la resolución andaluza, lo llevo al Tribunal Supremo. No, pues lo llevo al Tribunal Europeo, ¿no? Buscando como una segunda opinión o una opinión diferente. Entonces, bueno, pues eso, dentro de Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba, es Sevilla la cabecera de esta demarcación. Joder. Granada le corresponde la parte oriental, la parte a la derecha de Andalucía, que corresponde Granada, Jaén y Almería. Entonces queda simplemente Málaga, que estaba por ahí en medio, que le va a corresponder su propia provincia más la de Melilla.
Y con eso tendríamos esas 3 demarcaciones que estaríamos diciendo que hay 3, porque hay una por cada demarcación de estas, ¿no? Entonces todas tienen 3, más la de Granada, que tiene una extra. Las presidencias dentro del ámbito de justicia. Por un lado está la presidencia de todo el Tribunal Superior de Justicia. Esta persona, el presidente del Tribunal Superior, va a ser propuesto por el Consejo General del Poder Judicial, que este es un órgano estatal, y va a contar con la participación del Consejo de Justicia de Andalucía, que este sí es un consejo de ámbito andaluz. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo de Justicia de Andalucía son los órganos administrativos de la justicia. Es decir, como que de alguna manera gobiernan el ámbito de la justicia, pero no imparten justicia. Ellos no están ahí para impartir justicia, simplemente están para cuestiones de logística, política, organización. Y bueno, esta persona que se ocupa de la presidencia del Tribunal Supremo va a ser nombrado por el rey. Ahora, cada una de estas salas que estábamos viendo también tiene su propio presidente. Y esta presidencia va a ser propuesta por la presidencia del Tribunal Superior. Y va a contar con la participación del mismo Consejo de Justicia de Andalucía. Y va a ser también nombrada por el rey. O sea, que al Tribunal Superior, el presidente del Tribunal Superior lo va a poner el órgano de gobierno de justicia estatal, y va a contar con el órgano de gobierno de justicia andaluz, y las salas, pues, pues lo va a nombrar el presidente del Tribunal Superior, y también va a contar con el Consejo de Justicia, ¿no? Con este consejo que va, el órgano de gobierno de la justicia de Andalucía. O sea que el órgano que gobierna la justicia en Andalucía, o sea, el Consejo de Justicia de Andalucía, va a participar en la propuesta, pero quien la hace realmente van a ser otras personas. Y el rey siempre va a nombrar a los presidentes de tanto del tribunal como de sus distintas salas. Más cositas del Poder Judicial. El fiscal superior. Ya hace falta un poquillo de agua o algo. Representa al Ministerio Fiscal en Andalucía. Recordamos que el Ministerio Fiscal va procurando el cumplimiento efectivo de la ley. No solamente ya dice si una cosa la cumple o no, sino que realmente va buscando, si hay alguien que no la está cumpliendo, pues va buscando que se le persiga en aras de que se le pueda, pues, poner la medida que resulte correspondiente. Por eso el fiscal superior, el tema de los fiscales está bastante relacionado con la policía, porque de alguna manera como que tienen funciones bastante complementarias. El Consejo de Justicia de Andalucía, que estábamos hablando anteriormente, administra la justicia, pero no la imparte. Administra, sí. Lo que pasa es que administra a nivel de administración, no como que administra justicia de tú sí, tú lo has hecho bien, tú mal, no. Administra a nivel de administración, como decía antes, como que gobierna la justicia a nivel organizativo y político, pero no imparte justicia. Y este consejo se va a componer de el presidente del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía y otras personas que sean reputadas dentro del ámbito judicial. Como decíamos al principio de todo, la justicia es una materia que corresponde al Estado, es competencia realmente del Estado. Y por eso todos estos órganos son órganos estatales, vinculados al Estado.
¿Cuál es la competencia entonces de la Junta de Andalucía, del gobierno andaluz en el ámbito de la justicia? Pues la oferta de todo el empleo público que tiene que ver aquí dentro de Andalucía, cuando hace falta jueces o lo que sea, toda esa gestión la va a estar realizando la Junta de Andalucía. Cuando hay que gestionar también a las personas que está asociada al ámbito de la justicia, pero que no es judicial, estamos hablando de pues limpiadores, guardas de seguridad o administrativos que estén también haciendo labores de auxilio, ¿no? Estos famosos auxiliares de justicia, pues también va a estar gestionado por la Junta de Andalucía. La gestión de las propias oficinas, la ordenación de la justicia gratuita. Hay unos procedimientos en los que se chequea, se supervisa si cierta persona tiene el derecho de hacer uso de la justicia de manera gratuita. Entonces se chequea y en el caso de que sea cierto, se solicita pues que no tenga gastos o que vaya a los gastos propios de la Junta de Andalucía o del Gobierno de España. Esa ordenación le corresponde a la Junta de Andalucía. Orientación judicial también. La gestión de los juzgados de paz también. Los juzgados de paz son aquellos que tratan tema de boda y tema de funciones principalmente. Y revisión de las demarcaciones y las plantas judiciales cada 5 años, ¿no? Esta estructura que te venía diciendo anteriormente de Málaga, Sevilla y Granada, pues también la revisa, es competencia de la Junta de Andalucía. Y ya mismo acabamos. Nos quedan otras instituciones de autogobierno. Tenemos al Defensor del Pueblo andaluz, que ya también nos viene sonando del europeo, del estatal de España. Defiende derechos y libertades, para lo que puede supervisar la actividad pública. La persona que sea candidata a este puesto del Defensor del Pueblo tiene que ser una persona andaluza y contar con el pleno uso de sus derechos civiles y políticos, o el pleno uso, no, con la capacidad de usar plenamente los derechos civiles y políticos. La propuesta de la persona va a realizarla una comisión consultiva del Parlamento. La comisión consultiva hace la propuesta al Parlamento. O sea, sé que es una de estas comisiones del Parlamento que decíamos, que están las legislativas, las no legislativas, las que no son permanentes. Bueno, pues una de estas comisiones, la comisión consultiva, que hace la propuesta al Parlamento. Se vota en 15 días y su aprobación requiere mayoría cualificada de 3/5 partes. Una vez que se aprueba, pues quien nombra a esta persona no es el rey, es la persona que ocupa el cargo de la presidencia del Parlamento, el presidente o la presidenta del Parlamento. Y cuestiones relativas al trabajo del Defensor del Pueblo: recibe las quejas por lesiones de los derechos, el máximo de 1 año, ¿no? Igual que en el de España. El único que tenía un máximo de plazo para recibir quejas de 2 años era el europeo. Luego, tanto el español como el andaluz, lo normal es que sea solamente 1 año. Y en su trabajo, si tiene que investigar, pues solicita informes. Y esos informes deben de emitirse con carácter general en 15 días, salvo que sean informes por cuestiones que tienen que ver con la conducta y el comportamiento de un funcionario o de una persona que está haciendo las cosas pues con mala conducta. En ese caso, el informe debe emitirse en plazo de 10 días, debe ser más breve, más rápido. Y evidentemente, pues con carácter anual va a estar emitiendo un informe de toda su actuación, y cuando sea necesario, pues también va a emitir informes extraordinarios, ¿no? Que sean más relevantes. El mandato del Defensor del Pueblo andaluz va a ser un periodo de 5 años y va a contar para desarrollar su labor con 3 personas adjuntas, una más que en el gobierno de España, ¿no? Que el defensor español. Y de estas 3 personas,
va a tener que estar el defensor del menor, la persona defensora de los menores. Otras instituciones de autogobierno, otras más. La Cámara de Cuentas de Andalucía es el órgano que se encarga de controlar las cuentas y los presupuestos del gobierno, ¿no? Es el órgano externo que fiscaliza la actividad de la administración pública, especialmente del gobierno. Depende del Parlamento de Andalucía y además también le va a estar asesorando en materia económica. Por ejemplo, cuando el gobierno le propone el proyecto de presupuesto, yo quiero repartir el dinero en estas áreas. Pues bueno, también le puede asesorar en materia económica y luego ya después el Parlamento aprobará o no aprobará, o lo que sea, ¿no? La Cámara de Cuentas tiene un mandato de 6 años. ¿Quién puede pedir que la Cámara de Cuentas investigue tal o cual cosa? Pues bueno, la propia Cámara de Cuentas tiene su propia iniciativa, como no puede ser de otra manera. El Parlamento andaluz también, por cualquier cuestión que se hable en el Parlamento y que tenga indicios de que haya una falta de responsabilidad económica, pues el Parlamento puede solicitar a la Cámara de Cuentas, que es un órgano dependiente de ella, que haga este trabajo de fiscalización. Y también puede ser el propio gobierno el que se pida a sí mismo la fiscalización, y también las entidades locales. ¿Cómo está compuesta la Cámara de Cuentas? Pues va a estar formada por 7 personas consejeras. De estas 7 personas van a formar parte el presidente y el vicepresidente de la Cámara de Cuentas. O sea que son 7 personas, incluyendo tanto al presidente como al vicepresidente. Y se renuevan por cada 3 años. O sea, que si son 7 y cada 3 años se tienen que renovar, pues primero se van a renovar 3 personas y cuando pasen otros 3 años se renovarán 4. Cuando pasen otros 3 años se renovarán 3. Entonces, de esa manera, en cada gobierno, en cada legislatura, podríamos decir, que tienen periodos mínimos de 4 años, ¿no? Bueno, de 4 mínimos, no son de 4 años. El mandato del gobierno es de 4 años. Entonces, de esta manera, con cada nueva legislatura, por lo menos sabes que una parte de la Cámara de Cuentas se va a renovar, porque va a ser cada 3 años. Y bueno, pues también tenemos la comisión permanente, que cuando estas personas estén de vacaciones, si hubiera que seguir trabajando por lo que sea, pues van a estar un grupo de 4 personas, que va a ser el presidente, el vicepresidente y también 2 del resto de consejeros, ¿no? Consejeras. La cuenta general anual, bastante importante. La Junta de Andalucía, el gobierno, tiene su presupuesto aprobado y lo ejecuta. Entonces, 2022 ha gastado todo lo que tenía de acuerdo con su presupuesto y ahora en 2023 tiene hasta el 30 de septiembre de 2023, o sea, del año posterior al ejercicio correspondiente, para presentar las cuentas, para juntar, pues sí, toda la información económica de dónde se ha ido el dinero, cuánto se ha gastado, tanto por parte de ella como de sus órganos, del sector público andaluz. Lo junta todo, revisa, tendrán que hacer millones de movidas para que cuadren las cosas. Y una vez que está todo cuadrado, ya sí el gobierno de Andalucía le manda a la Cámara de Cuentas las cuentas. Y entonces, primero ha tenido una revisión inicial por parte del propio gobierno, por parte de la propia Junta de Andalucía, y ahora sí se manda a la Cámara de Cuentas para que hagan la revisión oficial de fiscalización.
Y ahora vamos a estar viendo con lupa a ver si se ha hecho bien las cosas como se tenían que hacer. Una vez que la recibe, tiene que examinarla en 3 meses, lo cual no es mucho tiempo. Fíjate todo el tiempo que tiene, hasta septiembre, 9 meses tiene para organizar las cuentas, pero para examinarlas solamente hay 3. Es muy poquito tiempo para ver un volumen tan grande de información, pero bueno, pues así es. Los resultados de este análisis se consignan en un informe y se comunican al Tribunal de Cuentas. Si hubiera un indicio de responsabilidad en estos 3 meses, si viera de que hay indicios de que se está gestionando de mala manera, fraudulento o lo que sea el dinero, inmediatamente se le comunica al Tribunal de Cuentas, que vendría a ser como el mismo órgano, pero que actúa a nivel del Estado. Este es la Cámara de Cuentas, es a nivel de Andalucía, y el Tribunal de Cuentas es a nivel del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que la cuenta general, o sea, la Cámara de Cuentas de Andalucía va a hacer esa supervisión y le va a estar quitando trabajo de supervisión al Tribunal de Cuentas, que es el órgano oficial y supremo. Pero quien realmente tiene la competencia única y exclusiva para decir si efectivamente hay responsabilidad o no, responsabilidad contable, no es el órgano andaluz, no es la Cámara de Cuentas, va a ser el Tribunal de Cuentas. Por eso es necesario que la Cámara de Cuentas haga su trabajo y básicamente se lo ponga en bandeja al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas ya diga, supervise, revise y diga, ah, mira, pues sí, evidentemente aquí se están desviando fondos o lo que sea, ¿no? Y eso, remarcarte la importancia de que quien tiene realmente la competencia para determinar si hay responsabilidad contable es el órgano del Estado, o sea, el Tribunal de Cuentas. Vale. Y luego, otras instituciones de autogobierno que tenemos es el Consejo Consultivo de Andalucía, es un órgano de participación donde en función de la materia que se vaya a trabajar, pues ya se invocará la participación de las administraciones que estén afectadas, las ONG que estén afectadas, los sindicatos o los colectivos y entidades que se vean afectadas, ¿no? Es el órgano de participación tanto del resto de las administraciones como de la ciudadanía. El Consejo Audiovisual de Andalucía, pues trata bastantes cuestiones que tienen que ver con tema de imágenes, de publicaciones. Procuran también que dentro de todo el contenido audiovisual que se hace, pues que se cumpla con los requisitos de lenguaje no sexista, que no haya a nivel de publicidad cosas con carácter vejatorio o que discriminen, ¿no? Este tipo de cositas. Luego pues estaría el Consejo en materia de lo económico y social, en materia de transparencia y protección de datos, y también tendríamos la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Entonces tendríamos estos 5 órganos o instituciones de autogobierno, más la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Esas serían las otras instituciones de autogobierno. Las principales, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, y luego pues tendríamos las otras instituciones de autogobierno. Pero básicamente esto es la organización institucional básica que tenemos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y hasta aquí llegamos. Esto es la clase. Muy bien.